Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy queremos platicar haciendo una introducción a lo que viene siendo la computación tolerante a fallas a través de una perspectiva de una analogía. Queremos hacer una analogía entre el cuerpo humano y la máquina. Ciertamente hay similitudes, ¿verdad? Muchos de los que estamos interesados en carreras referentes a la computación las notamos, pero aún así queremos hacer este proceso, ¿verdad? Entonces, hablamos del cuerpo humano, el cuerpo humano como una máquina y esos aspectos que están internamente relacionados con sus capacidades. Entonces, decimos que el cuerpo humano tiene una capacidad física donde destaca, por ejemplo, lo que viene siendo la fuerza, la rapidez. También tenemos la resistencia, la flexibilidad. Y entonces los atletas de alto rendimiento, también los que no son de tan alto rendimiento, ¿verdad? Pero hablamos de que lo deseable es que cada una de estas características se implementen. ¿Cómo? Bueno, en el caso de la fuerza sabemos que los atletas, algunos de ellos practican lo que viene siendo las pesas, hacer ejercicio, fisiculturismo, fisiconstructivismo. No conocemos a lo mejor muy claramente la diferencia, algunos que no nos dedicamos a esto, pero ciertamente el trabajar los músculos y llevar una dieta adecuada y dormir unas horas adecuadas ayuda a que el cuerpo se fortalezca hasta algún punto. También la rapidez. Si todos los días estamos de manera sedentaria trabajando en la oficina, entonces el día que salimos al parque a correr unos minutitos, inmediatamente notamos que el perro chihuahua nos pasa así rápido, aunque de por sí ya son unas fierecillas corriendo, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de que si pasamos mucho tiempo sedentarios, la rapidez es algo que se pierde, que no se desarrolla de la misma manera. Por eso es importante dentro de las capacidades físicas fortalecernos, hacer algún tipo de ejercicio que nos permita tener movilidad. Pero por otro lado también tenemos la resistencia. Y la resistencia está relacionada en un lapso de tiempo, cuánto en un periodo de tiempo podemos permanecer haciendo algo, como por ejemplo corriendo. Una persona a los 5 minutos corriendo a lo mejor pierde el aliento, pero por otro lado tenemos gente que puede correr media hora, gente que puede correr una hora, gente que corre los grandes maratones y corre sin cansarse. Ellos tranquilamente están durante muchos minutos y podríamos pensar por un momento, se me ocurre así decirlo, que han hecho cambios de alguna forma en su cuerpo, ha sufrido una transformación interna, ha cambiado de alguna manera y entonces son muy resistentes al frío, resistentes al calor. Hay gente que puede estar en el agua sumergida tantos minutos que yo en 2 minutos, 3 minutos no lo lograría, ¿verdad? Así aguantándome mucho la respiración, pero hay gente que tiene esa capacidad, que ciertamente lo logra. También tenemos, por otro lado, lo que viene siendo la flexibilidad. Y entonces, en el caso de la flexibilidad, pues estamos hablando de que también nuevamente, si una persona no mueve las alitas, pues en un momento dado los brazos pierden movilidad. Hemos visto, tal vez observado, que los niños recién nacidos tienen mucha flexibilidad en sus brazos y en sus piernas, pero las personas con los años pasando, con las dietas que llevamos no muy saludables, en ocasiones las harinas dicen que se acumulan, ¿verdad? Por un lado, por otro lado es el músculo, el cartílago, las uniones, pues van perdiendo y van avanzando los años y llegan a una edad muy adulta
Y entonces en un momento dado, ya con una edad muy adulta, muy avanzada, vemos que hay personas que muy poquito se mueven así. Tienen problemas, tienen muchos achaques para moverse, y entonces han perdido fuerza, han perdido rapidez, ¿verdad? Han perdido resistencia y han perdido flexibilidad. Claro, siempre hay excepciones. Conocemos a estos ancianos de pueblo que suben y bajan el cerro tranquilamente, pero la diferencia está en que toda su vida a lo mejor han sido o han llevado este tipo de vida donde han sembrado la tierra y han cargado el cántaro de agua desde que sale el gallo hasta que se va a dormir. Y entonces, por el mismo ritmo de vida que llevan, su cuerpo, su capacidad física, pues no disminuye en la misma manera que mucha de la gente que llegamos a vivir dentro de la ciudad. Claramente nos ha afectado. Ciertamente, pues vamos a decirlo así, ¿verdad? Podemos mencionar que pues entonces hay comparación entre maquinarias y donde la maquinaria se desempeñe. Por ejemplo, en un momento dado tendríamos que opinar sobre, por ejemplo, si existe una comparativa entre estos dos poderosos, ¿verdad? Tenemos por un lado, del lado izquierdo, un arenero, un bochito tuneado, ¿verdad? Un Volkswagen con upgrade, que tiene sus llantotas, ¿verdad? Poderosas, y que tiene su motor con su reja ahí para protegerse, y arriba trae una reja para que pongas lo que quieras ahí, las cosas del camping. Y por el otro lado tenemos al lado derecho un Maserati, un carro bonito, un carro poderoso, un carro diseñado para correr. Y entonces estos dos carros tienen ciertamente tuvieron su época. Vamos a tratar de compararlos brevemente, ¿verdad? Pero tuvieron su época, tienen su época, y yo los veo, y por ejemplo, yo desde una perspectiva personal, para agarrar un Maserati y meterlo en las piedras, y meterlo en la playa, y meterlo en el cerro, pues no, primero que lo tenga, ¿verdad? Y no lo tengo, pero suponiendo que alguien lo tiene, no lo veo a las personas paseando con un carro así en el cerro. Por otro lado, tenemos el bocho, ese bocho tuneado, que a lo mejor sí lo traigo en la ciudad, ¿verdad? Pero por otro lado, a lo mejor sí me atrevo a subirlo al cerro. Allí sí, allí no hay problema. En ese caso, miren, a lo mejor sí se alcanza a escuchar en el fondo, ¿verdad? El bochito. Vemos este carro, y es un carro, digámoslo así, todoterreno, con sus limitantes. Es un carro antiguo, con sus limitantes, sí, por qué no decirlo, pero que con su buen mantenimiento, con sus buenas adaptaciones, y póngale atención a esto que acabo de decir, adaptaciones, porque estos carros ya no se fabrican, pero han sido readaptados. La gente agarra y logra sacarles provecho. Pero yo no veo a alguien modificando el Maserati y poniéndole arriba una canasta, o poniéndole las llantas gordas para subirse al cerro. Eso sería, pues no. El que trae un carro deportivo lo quiere así, como está. A lo mejor darle mantenimiento, hacerle cosas en el motor, o cambiarle las llantas, pero por las mismas que debe llevar. Nada como nuestro arenero poderoso, ¿verdad? Y cada uno en su ambiente, uno en la ciudad y el otro en la playa o en el cerro. Es muy bueno, es excelente, ¿sí? Pero vamos a decirlo así, ¿verdad? Hay niveles, ¿sí? Y los dos, tal vez más, el Maserati trae un motor más poderoso, pero no me da de ninguna manera las capacidades para meterlo al cerro. Usted dice, sí, lo voy a ir a meter. Bueno, póngalo allá en el cerro, ¿sí? Y entonces ya verá lo que es el mantenimiento, ¿verdad? Le va a salir muy caro. Seguramente no es tan buena idea después de haberlo subido al cerro. Por otro lado,
dentro de las generalidades que estamos abordando para lo que es esta introducción, esta cápsula que estamos grabando para que conozca un poquito de lo que vamos a hablar de ciertas cosas, cuestiones de la computación tolerante a fallas. Bien, entonces queremos hablar de algunas generalidades y queremos todavía destacar en este punto, queremos destacar lo que viene siendo, por ejemplo, algunas particularidades. Hablamos de, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Desde el punto de vista ontogénico, ¿verdad? Hablamos que el ser humano, desde que se forma, ya trae ciertas características y por tanto, salvo alguna cuestión genética, por lo general todos los humanos tenemos ciertas capacidades. Todos en general hablamos, 2 manos, 2 pies, caminamos, ¿sí? Piénselo así. Si las máquinas, desde su conceptualización, llevan también ciertas características desde su diseño hasta su producción, ¿verdad? Porque muchas veces el producto no está fallido cuando está terminado, sino que desde un inicio, cuando se diseñó, no era la idea correcta. Es una analogía. Se lo dejo ahí para que lo piense un momento. Por otro lado, también tenemos particularidades que son influenciadas de manera externa, dirigidas al desarrollo, dice así, ¿verdad?, de esas capacidades motoras. Influencias externas. Y entonces podemos pensar que dentro del diseño, antes de que se lleve a producción, entonces está uno pensando en cambiarle el color al carro, a lo mejor porque todavía no se está fabricando, entonces me gustaría que toda la línea fuera roja o azul o verde, o me gustaría que tenga quemacocos. Hay gente que le gustan los carros con quemacocos, no sé por qué, pero bueno, son gustos, ¿verdad? Y entonces también el humano, en esta parte, ¿verdad?, de lo que viene siendo las influencias externas, a lo mejor al momento de, no lo tome literal, es un ejemplo, pero piénselo así, ¿verdad?, por un momento, cuando está decidiendo procrear, también a lo mejor está pensando en influencias externas, si le gusta a la mamá, si le gusta al papá, si le gusta que tenga los ojos verdes, la muchachita, o al revés, ¿verdad? También la muchachita le gusta algo particularmente, ¿no?, del muchacho, del caballero, ¿sí? También tenemos otras cosas que podríamos hablar, por ejemplo, que nos permiten desarrollar diferentes capacidades, ¿verdad? Y aquí en la imagen nosotros ilustramos pues precisamente pues con lo que viene siendo unos adaptadores de corriente. Normalmente así, ¿verdad? Llegamos y nuestras computadoras tienen un solo conector, y ese conector sirve para esta computadora, y en algunas ocasiones es incompatible con muchas marcas de equipos de cómputo. Pero también hay gente que se ha sabido adaptar y entonces fabrican dispositivos que tienen la capacidad de adaptarse, y entonces le ponen varias puntas para tener varios multipropósitos. Y entonces el humano tiene esa capacidad para adaptarse. En la computación tolerante a fallas, lo que estamos en un momento dado desarrollando, ¿tiene esa capacidad para adaptarse? ¿Hasta qué punto es posible que se adapte? No siempre es posible, a lo mejor está fuera de nuestras capacidades. Es decir, yo tengo 2 brazos y en la industria a lo mejor un día sale un equipo de cómputo que requiera 3 brazos o 4 brazos, así imagínense, ¿no? La botarga con varios brazos, y
pues no sabemos de algo así, ¿verdad? Nosotros lo veríamos como algo muy extraño, pero dentro del ámbito de la computación sería muy fácil encontrar robots o equipos robotizados con varios brazos o varios apéndices que le permitan hacer varias cosas a la vez. Es decir, una máquina podría tener ciertas capacidades que rivalizan con la capacidad humana o que pueden sobrepasarla. Pero también, por otro lado, hemos visto que el humano todavía en este momento, en esta etapa de la tecnología, todavía estamos por encima de lo que viene siendo las computadoras o las inteligencias. Muy bien. Entonces, seguimos platicando. Vamos a poner más fichas en este tablero, ¿sí? Hablamos también, por ejemplo, de destreza motora. En el humano, la destreza motora se adquiere con ciertos límites. Es decir, yo aquí lo estoy planteando desde el punto de vista de que requiere aprendizaje. Si tú no practicas el deporte, si tú no haces ciertas cosas que te permitan, por ejemplo, vamos a suponer el famoso cubo que armamos de Rubik, rompecabezas y otro tipo de manualidades, si no estamos constantemente, si no estamos practicando y resolviendo este tipo de cosas, pues obviamente nos va a faltar esta habilidad, nos falta esta destreza, requiere un aprendizaje. Y el humano necesita, o sea, venimos, nacemos y desde una etapa temprana no venimos platicando, no venimos haciendo números, no venimos usando la bicicleta, no salimos al mundo con 2 meses a usar el carro y a manejarlo, o sabemos tomar el avión, ¿verdad? O sabemos un sinfín de cosas que se nos pueden ocurrir. Este tipo de cosas en el humano se adquieren, y entonces dentro de la destreza motora, la capacidad de movernos, de tener agilidad, pues por más que nosotros podamos en un momento dado entrenarnos, va a haber ciertas personas que tienen una virtud. Un músico tal vez que toque el violín excelentemente entre 1.000.000, y hablo de un grado de excelencia, de arte. Y a lo mejor si yo agarro el violín o usted agarra el violín, aunque le pegue 10 veces al día haciéndole el ejercicio de tocar el violín, pues a lo mejor nunca lo desarrolla porque no tienen a lo mejor la capacidad, porque a lo mejor no puede adquirir la destreza. Oiga, pero yo puedo estar horas y horas practicando y estoy seguro que voy a lograr mejorar. Sí, mejorar sí, pero hay gente que por alguna razón no sé, tal vez desconocida en este momento para nosotros, en este momento, en esta etapa, simplemente no podemos alcanzarlos. No somos un Mozart, no tenemos la habilidad. Nos deleitamos escuchándolos y decimos, oh, formidable, qué hermoso es escucharlos tocar, pero nosotros no logramos ese nivel de artista. También tenemos, entonces, por el otro lado, en el lado de la que es la máquina, pues que nunca hablamos de que una máquina tenga destreza. Hablamos de gente que usa computadoras o equipos y que tienen destreza usándolos. Pero no hablamos de equipos o sistemas que tengan destreza. No es algo común, no se escucha. Normalmente la destreza del equipo, por decirlo de alguna manera, esta la adquiere en base al que la diseñó, al que la programó. He allí su nivel de movilidad. Lo que a la persona que la diseñó se le haya ocurrido, hasta ahí puede hacer este equipo, este sistema. Y si la persona que la diseñó con la capacidad de ser flexible, esto que mencionábamos hace rato, que sea flexible, que pueda expandirse más allá, un poco más de la capacidad, es decir, dejó un espacio para que si en un momento dado el sistema requería hacerle upgrades, requería hacerle ciertas mejoras, le dejó ese espacio para que se pudieran hacer ciertas mejoras, pues bueno, eso va a ser en la limitante del ser humano que lo diseñó. ¿Puede entenderme con esto? El sistema se fabricó así. Y en el humano, por el momento no podemos decir que podemos desconocer en un momento dado cuál es su capacidad de destreza. A lo mejor en toda tu familia no hay gente que sean artistas y él salió artista. Y uno pensaría que
siendo de la misma línea de ensamblaje, todos saldrían artistas o todos saldrían sin la magia del artista. En cambio, en la línea de producción de las computadoras, de los sistemas, pues todas salen igual. Ninguna tiene capacidad más que la otra, todas salen idénticas. Esto es lo que podríamos en este momento plantear como parte de esta charla. Sobrepasando las especificaciones del diseño. Nuevamente, aquí vemos del lado izquierdo, el humano, por ejemplo, dentro de sus capacidades de diseño, cuando algo está fallando, hay ciertas cosas que nos indican que hay un problema. Es decir, el cuerpo humano como una máquina tiene semáforos, tiene alertas de sistema, fue diseñado así o así es como funcionamos, tiene alertas de sistema que nos dice que algo anda mal. Y entonces yo aquí he puesto algunas con la idea de que usted pueda pensar acerca de ello como una analogía, ¿verdad? Buscando las similitudes. Y entonces, si una persona tiene un olor extraño en la orina, pues decimos, algo anda como que extraño, incluso tú mismo, ¿no? Dices, esto necesito ir al médico. Tal vez así pienses. En la máquina tenemos, pues que si el olor en el aceite cambia, pues algo, ¿verdad? A veces huele a quemado, huele extraño. Algo cambia la viscosidad. En el humano, los cambios en la piel. Podemos ver que de repente nuestra piel pues empieza a comportar extraña. Tiene a lo mejor, se ve seca, se ve amarilla, roja, tiene zampullido, ronchitas extrañas. Y entonces, estos cambios en la piel que empezamos a notar, oscurecimiento, nos indican que la maquinaria está pasando por algún tipo de situación, a lo mejor algún tipo de estrés. Cuando una persona, por ejemplo, se desvela muy continuamente y no tiene el descanso adecuado, entonces pues ciertamente vienen las ojeras, viene la deshidratación y por un breve momento experimenta a lo mejor, aunque no venga de la fiesta, una situación extraña donde el cuerpo se siente crudo. No sé, así me puede entender, crudo. Se siente extraño. Entonces, en el cuerpo se nota que algo no anda funcionando bien. Pero hay ciertas cosas que se pueden arreglar. Dices, bueno, a dormir, un poquito de electrolitos y continúas. En unos días te sentirás mejor o en unas horas. En los carros, en las máquinas, de repente, pues rayones profundos. Algunos se pueden reparar, golpes, algunos se pueden reparar, pero mientras no haya un daño demasiado profundo, pues decimos es, vamos a decirlo, tolerable, funciona. Es decir, hay cierta capacidad de que siga funcionando. En ambos, tanto en el humano como en la máquina, la temperatura es una situación que señala que algo anda mal. Cuando se eleva demasiado la temperatura, el cuerpo humano empieza a experimentar reacciones, situaciones donde trata de compensar la temperatura y entonces empieza a tratar de enfriarlo y empieza la sudoración, empieza a manejar algún mecanismo de defensa donde trata de hacer que el sistema del cuerpo humano entre en reposo porque tiene que bajar la temperatura y si no sabemos qué es lo que está originando la temperatura, esto puede llevarnos hasta la muerte. ¿Sí? Puede ser un bicho raro, una enfermedad que nos esté atacando y entonces la temperatura no solamente nos está alertando, sino que es la lucha del cuerpo contra esa situación que está agrediendo al cuerpo. En el caso de las máquinas, pues la temperatura es casi siempre el sobretrabajo del sistema. Y entonces, pues muchas veces hay que nada más apagarlo y que se enfríe y revisar si algo más está por dentro en el sistema fuera de lugar y hacer correcciones. En el humano nuevamente, la taquicardia. Gente que empieza con arritmias extrañas en el corazón. ¡Ay! Me siento mal. Y entonces se siente que el cuerpo no está funcionando nuevamente. Y entonces, pues, ¿qué hace? Está fuera de las capacidades del diseño. El humano
puede funcionar, operar correctamente en ciertos rangos de temperatura donde digamos que no es a lo mejor del todo lo más estable, pero podría funcionar a los 34 grados. ¿Sí? Hay gente que 34 grados y de temperatura corpórea y ya algo anda mal. Hay gente que su temperatura normal llega a ser 36, 37, pero 40 grados ya no. Alguien que tenga 40 grados de temperatura en su persona está expuesto a una situación de alta peligrosidad, puede morir. Lo mismo que pasaría en un momento dado con una máquina. Si empieza a operar en rangos de temperatura que están fuera de sus límites, esto puede hacer que en un momento dado la máquina caliente, explote, se desviele, se pegue el motor, alguna cosa se funda. Es decir, los equipos y las personas nos podemos ciertamente, tenemos un margen de adaptación, pero en ese margen cambia en algunas personas que viven muy al sur o muy al norte, cambia y tienen un poco más de tolerancia. La gente en Moscú con sus camisetitas delgadas en pleno invierno, ¿verdad? En algunas regiones, si viene a vivir aquí a Latinoamérica, en un momento dado, pues es el calor tremendo para ellos, porque ellos están acostumbrados a temperaturas muy extremadamente bajas, para las cuales nosotros pues no. También los sistemas se diseñan así alrededor del mundo. Las especificaciones de un carro no son las mismas las europeas a las americanas. Los materiales están hechos para funcionar de diferente manera en sus carreteras, y también las molduras y ciertas situaciones internas de los carros se dilatan de diferente manera. Por tanto, decimos que es importante que cuando revisamos los equipos de cómputo revisemos las especificaciones de diseño, porque ahí dice para qué país fue diseñado. No solamente es el voltaje, como en el caso de las clavijas, no solamente es la entrada. Tenemos situaciones donde nos dicen que este equipo fue diseñado para funcionar únicamente en cierto país, y por tanto no entra en cierto país porque la red de señal no funciona, en el caso de celulares, ¿verdad? Vamos a dejarlo así, por no hacer demasiado largo este video. Muy bien, entonces ya aquí tenemos algunas ideas de lo que estamos platicando, que vamos a estar platicando como una manera de introducción de por qué es importante conocer lo que viene siendo la capacidad de procesamiento y las especificaciones que tiene un sistema. A manera de analogía, el cuerpo humano, vamos a una conclusión, el cuerpo humano tiene ciertas capacidades de hacer ciertas cosas bajo ciertas especificaciones, como la temperatura, que es la que hemos nombrado más, ciertas cosas que nos señalan que algo está fuera de lugar, y los equipos o sistemas de cómputo o maquinarias también deben tener sus especificaciones. ¿Quién se encarga de esto? En el caso del ser humano, la naturaleza, pero en el caso de los sistemas, esto depende totalmente del diseñador, que sepa y conozca los alcances del sistema, dónde y hasta dónde se puede expandir su funcionamiento y qué tanto le puede pedir antes de que ponga en peligro a lo mejor a un ser humano o su propia integridad del sistema. Muy bien, ha sido un gusto platicar un rato con ustedes, hacer esta emisión. Nos vemos hasta la próxima. Bye.